A partir de este momento, más información económica. ¿Cómo le va? Bienvenido. Revisamos titulares. Vamos a hablar hoy de lo que ocurrió en Colombia. Jornada de ayer, pico histórico. Primera vez que el dólar llega a esa cotización. Anuncio histórico, a tal punto se generó la situación de alarmas económicas que tuvo que salir a hablar el propio ministro de Hacienda. General Motors despide a 6.200 trabajadores en México. Y hoy además nos preparamos a hacer un enfoque económico a este capítulo de guerra comercial plantado entre Unión Europea y Estados Unidos. Dijimos, hay alertas encendidas en Colombia por la subida récord del precio del dólar. Ante las alertas, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, indicó que su país tiene condiciones favorables para afrontar la subida de la divisa estadounidense en medio de la inestabilidad monetaria. Y agregó, hay una tendencia a que el precio colombiano tenga más volatilidad, porque a los inversionistas que existen en mercados internacionales de capitales les gustan los activos más líquidos. Dentro de esa gran familia de monedas, el peso colombiano está favorecido por tener un mercado mucho más líquido que la inmensa mayoría. Además, Carrasquilla en esta entrevista aseguró que la economía colombiana está preparada para asumir el incremento del precio del dólar, porque según su declaración, ni las empresas ni los bancos colombianos tienen grandes deudas en dólares. La situación fiscal del país, dijo, está cubierta. Es cierto que tenemos que pagar un poco más de deuda en pesos con la devaluación, pero también es cierto que vamos a tener más ingresos derivados de las tenencias del Estado colombiano en empresas exportadoras como Ecopetrol. A la suma del dólar se le agrega la baja de las ventas de petróleo. Esto provocó en Colombia un descenso de exportaciones, 11,6% en agosto de este año. El DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, informó que las ventas externas del país llegaron a 3.256,6 millones de dólares este mes. Implica una reducción de 427,8 millones frente al saldo reportado en agosto de 2018. El renglón que más impacto tuvo fue el de las ventas del petróleo y sus productos derivados, que se redujo 16,7%. El año pasado se logró despachar 20,5 millones de barriles, mientras que en agosto de este año solo salieron 19,8 millones de barriles. Carlos Ferrari, profesor de la Universidad de Economía Javeriana, asegura que las caídas producirán aumento del déficit comercial, ya que las importaciones también están cayendo poco a poco. Fíjense además esta información que hasta ahora genera gran cobertura mediática en todo el mundo. Lo que pasa en Ecuador. Medidas económicas del presidente Lenín Moreno generan manifestaciones adversas. Miles de ciudadanos salen a las calles en Quito, al igual que en otros puntos del país. Caso Cuenca, caso Puerto Viejo. El miércoles a la noche, allí se registran estas imágenes. Son las protestas contra las medidas económicas anunciadas por el presidente Moreno. Protestas que conllevan despidos y precios más altos de la gasolina. En Cuenca hubo dirigentes del movimiento Revolución Ciudadana que lideraban la protesta, concejales, excandidatos y hasta exfuncionarios que trabajaron en el gobierno de Moreno hasta hace pocos meses con cargos de alto rango como la coordinación zonal del Ministerio de Educación. Por su parte, Bolívar Sucusañay, presidente de la Unión de Taxistas de la SUAY, calificó como un duro golpe este paquetazo, la decisión de eliminar los subsidios a la gasolina, y advirtió la presencia de la conocida Fuerza Amarilla que va a estar presente en las calles. Fíjense el color de los chalecos que identifica a estos trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la decisión que ha asumido el gobierno, atada al Fondo Monetario Internacional, afecta a todos los ecuatorianos, a los de clase baja y a los de clase media. La deuda externa de Ecuador alcanzó en septiembre 64.637 millones de pesos y tiene un programa con el Fondo Monetario Internacional por 4.200 millones de dólares, que ya va por su segunda revisión. De aprobarse, permitiría el acceso a 250 millones de dólares en las próximas semanas. Desde marzo el país recibió ya 650 millones de dólares.
En México, General Motors suspendió de manera temporal 6.000 puestos de trabajo por la huelga que llevan adelante los trabajadores. Esta huelga empieza ya a pegar en el funcionamiento de esta planta ubicada en México. La multinacional automovilística opera en Jalisco. El paro laboral en su tercera semana. Por esto el fabricante suspendió producción en Silao. Corrijo, no es Jalisco, sino Guanajuato. Allí está plantada esta unidad de producción. 6.000 empleados aquí van a tener que ser despedidos con carácter temporal. La planta afectada ensambla camionetas tipo pick-up, Silverado de Chevrolet y Sierra de GMC. Si se tienen en cuenta estos últimos despidos anunciados en México, hay un total de trabajadores afectados en la región americana que ronda los 10.000. GM ya despidió 3.200 personas en Canadá. Y la patronal se limita a decir que si bien la negociación sigue y el objetivo en este momento es llegar lo antes posible a un acuerdo con el sindicato, la cuestión no cuaja. Las acciones del fabricante estadounidense también caen más del 3% a media sesión en Wall Street. Pues sí nos afecta, pero igual tenemos otras plantas aquí en Surti. En Chile, las autoridades confiscaron artículos del comercio ilegal de vida silvestre, un tema que es poco abordado, pero también allí está la cuestión comercial. La caza furtiva y el comercio ilegal de la vida silvestre son amenaza universal, que ponen en riesgo de extinción a especies enteras y provocan pérdidas económicas. El negocio, que es ilícito, prospera en América Latina. Tal es el caso de Chile, donde funcionarios de los organismos pertinentes decomisaron cuerpos de caimanes en forma de adornos. Según los agentes, estos artículos fueron llevados por un turista boliviano, recogidos por funcionarios de aduanas. El comercio de especies exóticas en la región es una de las mayores amenazas medioambientales. A menudo los turistas compran estos artículos sin saber que violan la ley. El caimán fue una vez uno de los animales más cazados en América Latina. Las medidas para su protección han visto estabilizarse ahora a su población, pero la demanda, y allí el gran punto, la demanda sigue siendo alta en el mercado negro. Porque se trata de mercancías, en este caso, que son protegidas por la Convención CITES, la Convención de Comercio Internacional de Protección a la Mercancía de Flora y Fauna. Por lo tanto, estas fueron incautadas y fueron puestas a la persona a disposición de la Fiscalía, en este caso del Tamarugal. Ella manifiesta que en definitiva ella lo llevaba como adorno, como un regalo, que desconocía que estaba infringiendo una norma, pero particularmente estas no fueron declaradas y fueron manifiestamente intentadas de ingresar sin ser declaradas, en definitiva. Es importante que las personas, los ciudadanos, tengan conciencia que al ingresar cualquier tipo de animal, ya sea exótico o mascota, que no porte un certificado. Porque se trata de mercancías, en este caso, que son protegidas por la Convención CITES, la Convención de Comercio Internacional de Protección. Ahí tenían entonces distintos testimonios sobre el punto, ya han visto. Mientras haya consumo, va a haber un negocio ilícito atrás. Y voy con esto a otro punto que suele mencionarse cada vez que se ven los trasfondos económicos. Con la prostitución se da un fenómeno parecido. Mientras exista consumidor, el mercado ilegal está abierto. Cuidado con eso. A la vuelta, Brexit. Seguimos hablando de ese punto, importante para la zona euro. Veamos cómo el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, presentó ante el Parlamento su propuesta final de Brexit. ¿Qué es el Brexit? Ese es el nombre en inglés de una acción que es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir trabajar solo y no bajo el paraguas de la Unión Europea? Bueno, tomar decisiones como esta que asume Boris Johnson. La oferta final se presentaba en la jornada de miércoles a la Unión Europea. Recordemos, Johnson fue más allá de lo esperado en un tema muy polémico, como es la frontera entre Irlanda del Norte, gobernada por los británicos, e Irlanda, miembro de la Unión Europea. Llevó una propuesta de una zona reguladora de toda la isla para cubrir todos los bienes, reemplazando el llamado acuerdo de respaldo que dice que no se puede aceptar.
Por su parte, hay un secretario Brexit, Stephen Berkeley, quien dijo que la Unión Europea reconoce que estas son propuestas serias y que no estaban comprometidas con el respaldo. Sin embargo, además de la concesión, Johnson propuso dar a las instituciones de Irlanda del Norte poder continuo para cumplir o salir de la zona reguladora, un posible paso que va demasiado lejos para Irlanda y para la propia Unión Europea. Johnson enfatizó que quiere llegar a un acuerdo en una cumbre de la Unión Europea del 17 al 18 de octubre. Una ley aprobada por sus oponentes lo obliga a retrasar esa fecha a menos que logre un acuerdo. Johnson dijo que un retraso adicional, o sea, si sigue posponiendo la fecha, todo va a salir en un resultado inútil y costoso. Así que atentos también a lo que pase aquí. 17 y 18, el encuentro de la Unión Europea. El presidente de la Comisión Europea señaló puntos positivos con esta nueva propuesta que lleva Boris Johnson, pero dijo que hay cosas que todavía tienen que discutir. La portavoz de la Comisión dijo que Jean-Claude Juncker, había enfatizado que este acuerdo de retiro necesita tener una solución que sea legalmente operativa y que no podía incluir arreglos para ser desarrollados y acordados después. El presidente Juncker agradeció los avances positivos en el texto del Reino Unido, pero también señaló que hay puntos problemáticos en la propuesta sobre los cuales el Reino Unido necesita más trabajo. En la actualidad, Juncker enfatizó que el acuerdo de retiro debe tener una solución legalmente operativa, no acuerdos que se desarrollen y acuerden en el periodo de transición posterior, y que esta solución debe cumplir con todos los objetivos del respaldo que impiden un orden difícil, preservando la cooperación norte-sur y en el de la economía de toda Irlanda y la protección del mercado único de la Unión Europea y el lugar de Irlanda dentro de él. Juncker hablará con Barack más tarde y reiterará la unión y solidaridad continua de la Unión Europea detrás de Irlanda, y Michel Barnier, el jefe negociador de la Comisión Europea, interrogará a los embajadores del bloque. En París, miles de policías salieron a la calle en respuesta al creciente sentimiento antipolicía vinculado a las protestas que hacen los chalecos amarillos, que son los trabajadores públicos que están allí desde hace meses en las calles. Hay olas de suicidios y hay problemas en la sociedad francesa. Los manifestantes marchan para denunciar que viven malas condiciones laborales y hostilidad. Por esto esperan que la protesta sirva para que les dé un mayor poder adquisitivo, mejores condiciones laborales y que no se apruebe la reforma que quiere implementar Emmanuel Macron para convencer más de 40 sistemas de pensiones diferentes. El representante oficial de Gran Bretaña, Frédéric Gallet, informa que no aceptarán este plan. Ellos piden retirarse con una jubilación en condiciones adecuadas y con buena salud. Como los chalecos amarillos de la policía. Ambos estamos exigiendo mayor poder adquisitivo, mejores condiciones de trabajo, un plan de jubilación adecuado, para poder jubilarnos en buenas condiciones y con buena salud. Entonces sí, en su raíz teníamos muchas cosas en común con los chalecos amarillos cuando comenzaron. Después de la protesta, espero que haya una mesa redonda para lograr cosas concretas, especialmente en la recuperación de horas extras, en las que en este momento obtenemos un par de docenas de euros y nos dicen, aquí tienes, sé feliz con esta. No estamos contentos con esto, porque todos los sábados no tenemos familia, pasamos cada fin de semana en protestas de chaleco amarillo y los colegas ya no pueden ver crecer a sus hijos. Es fácil manifestarse en contra de las condiciones de trabajo, pero nosotros, los manifestantes, sufrimos condiciones que son más terribles. Sería bueno para ellos mencionarlo. Eso está pasando en Francia. Aquí se lo mostramos rapidito, pero sirve para exponer lo que ocurre. A la vuelta hay una guerra comercial también planteada por Trump entre su país y la Unión Europea. Ya vengo con eso.
piensan que no me gusta la Organización Mundial del Comercio y quieren asegurarse de que estoy contento porque todos esos países estaban estafando a Estados Unidos durante muchos años. Saben que soy inteligente, hemos tenido muchas victorias. Esta fue una ganancia de $7.000 millones, no está mal. Estados Unidos planea imponer aranceles a una amplia gama de productos de la Unión Europea después que la Organización Mundial del Comercio le autorizara a imponer aranceles a las exportaciones por valor de $7.500 millones, buscando contrarrestar los subsidios a Airbus. La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos dijo en un comunicado publicado este miércoles la siguiente afirmación: Estados Unidos aplicará aranceles aprobados a ciertos productos a partir del 18 de octubre. Quien habló, Robert Lighthizer. En este comunicado expresaba justamente la postura del gobierno de Estados Unidos. Esperan entablar negociaciones con la Unión Europea buscando resolver el problema, pero mientras tanto ya aplican justamente a una lista de artículos aranceles adicionales a los cuales van a estar sujetos. La mayoría de los cuales se aplicarán a importaciones, caso ropa, quesos, aceite de oliva, vino, carne congelada, partes de máquinas de Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia. ¿Se acuerdan que ayer vimos cómo le entregaban un queso italiano a una periodista a Mike Pompeo? Bueno, tiene que ver, está relacionado con este punto. Los aumentos de tarifas se limitarán al 10% en aviones civiles grandes, 25% en productos del agro y de otro tipo, según lo establecido en el comunicado. Sobre esto también habló Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea. Dijo que si Estados Unidos decide imponer los aranceles, Unión Europea no va a tener otra opción que hacer lo mismo. Vamos a escuchar. La Unión Europea lamenta que Estados Unidos parezca haber tomado la decisión de imponer aranceles adicionales a las exportaciones de la Unión Europea. Esta es una medida que afectará principalmente a los consumidores y a las empresas estadounidenses y hará que los esfuerzos hacia un acuerdo negociado sean más complicados. Francia prevé medidas de represalia. ¿Quién lo dijo? Un portavoz del gobierno. ¿Cuándo? Después de que la administración de Trump hace este anuncio, justamente la imposición de aranceles a productos de la Unión Europea. A Francia esto le pega de lleno, le impacta en su economía. Así que también hay que llevar en este caso, en el análisis que estamos haciendo, en el enfoque económico que le ponemos al punto, la postura de Francia. Seguimos avanzando y vamos a ver cómo el país de Macron, que ya cada vez se enfrenta más justamente con Trump en distintos aspectos, como el país de Macron reacciona al comunicado. Por supuesto, contemplaremos medidas de represalia. Lo veremos a nivel de la Unión Europea. Quiero decir que lamento que estemos involucrados en esta guerra comercial con Estados Unidos. Siempre le hemos dicho a los Estados Unidos durante los últimos meses que consideramos que era mejor encontrar soluciones amistosas en lugar de participar en guerras comerciales. Debemos hacer arreglos a nivel europeo para considerar medidas de represalia que podamos implementar. No voy a especular hoy sobre qué o qué productos grabaremos. Hay algo más. Existe la tensión comercial que tenemos con Estados Unidos. Hemos tratado de disminuir esta tensión comercial, pero si no están en una actitud que busca apaciguamiento, obviamente Europa luchará. Los residentes de Roma criticaron la decisión del gobierno de Estados Unidos de aplicar estos aranceles a productos Unión Europea, incluido el queso italiano, que es motivo de orgullo realmente para todos los países de esa nación europea, y describen lo que hace Trump como una idea retorcida. Creo que los países que son amigos no deberían tomar decisiones como esta que van en contra de los demás, porque somos parte de una comunidad que siempre ha respetado a Estados Unidos. No puedo entender cuál sería la razón para hacer esto porque no creo que haya problemas entre Estados Unidos e Italia sobre el tema de los aranceles sobre los productos italianos. Por lo tanto, es algo que no tiene razón. Pero estamos viviendo en una época en la que más o menos nada tiene sentido. Las cosas más fáciles se hacen difíciles. Los aranceles propuestos por los Estados Unidos, si se refieren a ellos, son una idea retorcida del presidente de los Estados Unidos, porque pierden y nosotros perdemos. No hay ganancias reales en ninguna de las partes. Vamos para tener precios más altos. Los estadounidenses se vuelven locos por los productos italianos, por los que los comprarán. Vamos a ver, las presiones sobre el gasoducto que planea Rusia para llevar gas directo a la Unión Europea continúan siendo víctimas de la cacería de Estados Unidos. Hay una puja que pone adelante Washington para evitar que Dinamarca dé luz verde a esta ruta del Nord Stream 2, así se llama justamente esta gran obra,
Putin se muestra optimista y allí dos versiones cruzadas también a la hora de abordar este punto. Notre Dame 2 no es un proyecto político, sino puramente económico. Lamentablemente, Estados Unidos siempre ha estado en contra de nuestra cooperación energética con Europa. Dinamarca es un país pequeño, está bajo una fuerte presión. Depende de Dinamarca si puede demostrar su independencia y demostrar que tiene soberanía. Si no, hay otras rutas. Será más costoso y traerá un poco de retroceso, pero creo que el proyecto se completará. Vamos a ver indicadores petroleros a esta hora. Brent de incidencia para Europa, $57,59 el barril. WTI de incidencia para Estados Unidos, $52,62 el barril. Y la cesta OPEP baja y tendencia a la baja tiene hoy, baja 1,44, está ubicado en $59,65 el barril. Allí estamos viendo cómo todas estas tensiones geopolíticas mundiales pegan de lleno, impactan, tienen su incidencia en el mercado del crudo. Hasta luego, gracias por acompañarnos.